Asterisco, no olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios, campana, y suscribirte para no perderte nuestras historias más recientes. Nunca imaginé que algo tan simple, solo un favor, pudiera cambiarlo todo. Pero así es la vida, ¿verdad? Las cosas más pequeñas tienen una forma de conducir a los momentos más inesperados. Todo comenzó en una tranquila tarde de viernes. La casa olía a lavanda de las velas que había encendido horas antes, y el suave murmullo del jazz flotaba desde el altavoz en la esquina de la sala. Acababa de terminar de limpiar después de la cena cuando mi esposo Mark entró a la cocina, con su taza de café en la mano y una expresión ligeramente vacilante en el rostro. «Oye, cariño, ¿recuerdas a Tom?», preguntó con casualidad, aunque su tono sugería que había algo más detrás de esa conversación. Si recordaba a Tom, el viejo amigo de Mark del trabajo. Había estado en nuestra boda tantos años atrás y aparecía de vez en cuando para las noches de juegos. Era el tipo de hombre que tenía una presencia tranquila. Campana nunca dominaba una conversación, pero siempre resultaba interesante cuando hablaba. También estaba soltero, después de haber pasado por un divorcio difícil unos años atrás. Por supuesto, respondí, secándome las manos con un paño. ¿Por qué? Bueno, está en un aprieto, explicó Mark. Sale mañana de viaje de negocios y acaba de enterarse de que su cuidadora de perros canceló a última hora. Me preguntó si podíamos cuidar a Buddy durante unos días. ¿Un perro? Nunca había sido, carraspeo, muy de mascotas, pero no me molestaban. Aún así, dudé. ¿Por cuánto tiempo? Solo el fin de semana, me aseguró Mark. Volverá el lunes por la noche. Le dije que no sería problema, pero quería consultarlo contigo primero. Suspiré y luego sonreí. Supongo que puedo manejar a un perro durante unos días. Mark me besó en la frente. Eres la mejor. Lo dejará mañana por la mañana. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, sonó el timbre. Todavía estaba en bata, bebiendo mi café de la mañana, cuando abrí la puerta y encontré a Tom de pie allí. Parecía un poco agitado, el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera ido con prisa. A su lado estaba Buddy, un golden retriever con ojos suaves y bondadosos y un entusiasmo capaz de derretir incluso al corazón más reacio. «Hola, gracias otra vez por hacer esto», dijo Tom, entrando. Dejó una bolsa llena de comida para perros, juguetes y lo que parecía un manual de instrucciones completo para el cuidado de Buddy. «No hay problema», le aseguré. Tom me dedicó una sonrisa agradecida, una de esas raras y genuinas que me hicieron darme cuenta de lo estresado que había estado por la situación. «Realmente te debo una», dijo. Charlamos unos minutos más antes de que mirara su reloj. «Tengo que irme o perderé el vuelo». Cuando se giró para irse, noté cómo sus hombros parecían relajarse, como si saber que Buddy estaba en buenas manos le hubiera quitado un peso de encima. «Que tengas un buen viaje», le grité al despedirse. Y con eso, solo quedamos Buddy y yo. Al principio, todo fue normal. Buddy se comportó muy bien y, en realidad, descubrí que disfrutaba de su compañía. Me seguía por toda la casa, con la cola moviéndose feliz. Esa noche, mientras me acurrucaba con un libro, Buddy apoyó la cabeza en mi regazo y suspiró contento. Pero entonces sucedió algo inesperado. Tarde esa misma noche, estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Tom. «Espero que Buddy no esté dando demasiado trabajo. Gracias otra vez por ayudar». «¿Campana?», sonreí y respondí. «Para nada. Es un amor». Unos segundos después, el teléfono se iluminó de nuevo. Qué bueno oír eso. Estaba preocupado de que me extrañara demasiado. La verdad es que yo ya lo extraño, y también nuestras conversaciones de noche. Algo en esa última frase me hizo detenerme. Sabía que Tom y Mark eran cercanos, pero Tom y yo siempre habíamos sido amables, pero nunca habíamos hablado uno a uno fuera de las reuniones casuales. «Bueno, estoy segura de que estará emocionado de verte el lunes», respondí, manteniendo el tono neutral. Esta vez, la respuesta tardó más. «Sí, el lunes se siente lejos». Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo responder. ¿Estaba leyendo demasiado entre líneas? ¿Solo estaba haciendo conversación? Negué con la cabeza. «Campana», dejé el teléfono y me fui a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Algo de ese intercambio se quedó dando vueltas en mi mente. Al día siguiente, mientras seguía mi rutina, me sorprendí pensando en Tom más de lo que debería. En sus palabras, en la forma en que me había mirado cuando dejó a Buddy. ¿Había algo ahí, o solo estaba sobreanalizando? Luego, por la tarde, el teléfono vibró otra vez. «Oye, ¿te molestaría si te llamo un minuto?». Dudé antes de responder. «Claro». Un momento después, el teléfono sonó. Respiré hondo y contesté. «Hola», dije,
intentando mantener la voz ligera. Hola, respondió Tom. Su voz era cálida, casi íntima. Espero no molestarte. Para nada, dije, aunque el corazón había empezado a latir un poco más rápido. Solo, exhaló suavemente. Quería oír tu voz. Una extraña energía nerviosa me recorrió. Esto definitivamente ya no era una conversación normal. Tom, dije con cuidado. ¿Está todo bien? Guardó silencio un momento antes de hablar finalmente. No lo sé, admitió. Creo que he estado guardando algo durante mucho tiempo. Y este fin de semana, sabiendo que eres tú quien cuida a Buddy, sabiendo que estás ahí mientras yo estoy aquí, me ha hecho darme cuenta de algo. Tragué saliva, apretando más fuerte la taza. ¿Darme cuenta de qué? De que siempre te he visto como algo más que solo la esposa de Mark. Se me cortó la respiración. Por un momento no estaba segura de haberlo oído bien. Las palabras de Tom quedaron suspendidas entre nosotros, con un peso que me oprimía el pecho. Más que solo la esposa de Mark. Me moví en el asiento, apretando la taza con más fuerza. Tom, mi voz era apenas un susurro. Lo sé, dijo rápidamente, como si intentara retractarse. No debería haber dicho eso. Solo, suspiró. Lo he guardado durante mucho tiempo y no planeaba decirlo nunca. Pero algo de este fin de semana, no sé, simplemente salió. Cerré los ojos. La mente corría a 1000 por hora, intentando dar sentido a todo. Tom siempre había sido una presencia en nuestras vidas, pero nunca lo había visto de esa manera. Y sin embargo, ahora que lo había dicho, algo dentro de mí se movió. Una curiosidad peligrosa, una quieta revelación de que no estaba completamente indiferente. Debería haberlo cortado. Debería haberle dicho que era inapropiado, que no podíamos tener esa conversación. Pero en cambio me oí preguntar, ¿desde cuándo? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Dudó. Desde hace mucho, admitió. Probablemente más de lo que debería. Nunca quise interferir en tu vida. Tú y Mark parecían felices. Tragué saliva. ¿Somos felices? ¿Lo son? La voz de Tom era suave, no acusadora, pero la pregunta tocó una fibra sensible. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Éramos felices? Mark y yo llevábamos juntos casi 3 décadas. Habíamos construido una vida, una familia, una rutina. Pero en los últimos años las cosas habían cambiado. Campana, la pasión se había apagado, reemplazada por la familiaridad y la comodidad. Todavía nos queríamos, pero había momentos silenciosos, en los que sentía que solo estaba pasando por los movimientos de mi propia vida. Nunca lo había dicho en voz alta. Ni siquiera me lo había admitido a mí misma. Pero ahora la pregunta de Tom resonaba en mi mente. No quiero causar problemas, continuó Tom. Solo, necesitaba ser honesto contigo. Aunque no salga nada de esto, aunque nunca volvamos a hablar de ello. Exhalé lentamente. Tom, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió con suavidad. Solo necesitaba que lo supieras. Un silencio pesado se extendió entre nosotros. Finalmente forcé una pequeña risa inestable. Bueno, definitivamente no es lo que esperaba cuando acepté cuidar a Buddy. Campana. Tom rió entre dientes, el sonido cálido y familiar. Sí, yo tampoco. Por un momento se sintió normal otra vez. Solo 2 viejos amigos hablando. Y sin embargo, bajo la superficie, algo había cambiado. Escucha, dijo Tom después de un momento. No quiero hacerte sentir incómoda. Si quieres olvidar que esta conversación ocurrió, lo entiendo. Solo dilo y te prometo que no lo volveré a mencionar. Debería haber dicho que sí. Debería haber tomado la salida que me ofrecía. Pero en cambio dudé, y esa duda dijo más que cualquier palabra. Esa noche apenas dormí. Me revolvía de un lado a otro, la mente repitiendo una y otra vez la conversación. Había pasado años pensando en Tom como el amigo de Mark. Pero ahora me encontraba viéndolo de otra manera. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando me hablaba, la atención callada en su voz, y lo peor de todo, no estaba segura de cómo me sentía al respecto. A la mañana siguiente me convencí de que no era nada, un momento de debilidad, una confesión inofensiva. Tom estaba lejos y lo vería de nuevo el lunes. Todo volvería a la normalidad. O eso pensé. Por la tarde el teléfono vibró otra vez. Tom, sería demasiado pedir si, carraspeo, te llamo otra vez. Me quedé mirando el mensaje. Debería haber dicho que no. Pero en cambio me encontré respondiendo. Está bien. Cuando contesté la llamada, la voz de Tom era baja, casi vacilante. Hola. Hola, respondí, Campana, el corazón martilleándome en el pecho. No estaba seguro de que contestarías. Yo tampoco. Una risa suave. No sé lo que estoy haciendo, admitió.
Yo tampoco. Resoplido. Una pausa. Luego preguntó. ¿Estaría mal si te dijera que ojalá estuviera ahí ahora mismo? Exhalé despacio, sintiendo el peso de sus palabras posarse sobre mí. Tom. No tienes que decir nada, interrumpió con gentileza. Solo quería que lo supieras. Otro silencio. Y entonces, antes siquiera de saber por qué lo decía, susurré. Yo también desearía que estuvieras aquí. Una inhalación aguda del otro lado. Y así de simple, todo cambió. En el instante en que las palabras salieron de mis labios sentí una oleada de algo desconocido, algo emocionante y aterrador al mismo tiempo. Yo también desearía que estuvieras aquí. Tom no dijo nada al principio, pero podía oír su respiración al otro lado de la línea. Lenta, profunda, como si estuviera absorbiendo lo que acababa de admitir. ¿Estás segura? Su voz era más suave ahora. Cuidadosa. Tragué saliva, presionando los dedos contra la sien. No lo sé, admití con honestidad. Solo sé que algo de esto se siente diferente, y no sé qué hacer con eso. Lo entiendo, dijo después de un momento. No quise ponerte en esta posición. Pero la verdad era que no estaba segura de que me molestara estar en esa posición. Había algo embriagador en la atención, en la forma en que Tom me hacía sentir vista. No solo como la esposa de Mark, no solo como madre o como la mujer que había pasado la vida asegurándose de que todos los demás tuvieran lo que necesitaban, sino como yo. No recordaba la última vez que alguien me había hecho sentir de esa manera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la vida si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? Preguntó Tom de repente. Dudé. Nunca lo había pensado antes. Pero ahora sí lo estás pensando. Respiré temblorosamente. Sí. Otra pausa. Luego la voz de Tom bajó, como si estuviera confesando un secreto. Yo también. El resto del día se sintió irreal. Seguí mi rutina habitual. Ordenar la casa, sacar a Buddy a pasear, preparar la cena, pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en dos realidades al mismo tiempo. En una era la esposa devota, la mujer que había construido una vida con Mark, una vida llena de historia y compromiso. En la otra, Campana, era otra cosa, otra persona, alguien que estaba dejando que un hombre que no era su esposo se colara en los rincones de su mente. Seguía diciéndome que solo eran palabras, que una conversación no podía cambiar nada. Pero en el fondo sabía que sí, porque algo había cambiado. Esa noche me senté en el sofá, acariciando distraídamente el pelaje de Buddy, los pensamientos enredados en una red de emociones que no entendía del todo. Y entonces el teléfono se iluminó otra vez. Tom. El pulso se aceleró al abrir el mensaje. Tom, no puedo dormir. Sigo pensando en ti. Me quedé mirando la pantalla, los dedos flotando sobre el teclado. Debería haberlo ignorado. Pero no lo hice. En cambio respondí. Yo, igual. Unos segundos después el teléfono vibró de nuevo. Tom, sé que probablemente es el peor momento, pero tengo que preguntar, si las cosas fueran diferentes, si nos hubiéramos conocido antes de que tú y Mark estuvieran juntos, ¿crees que habríamos tenido una oportunidad? Contuve la respiración, porque ya sabía la respuesta, y esta vez no dudé en decirle la verdad. Yo, sí. A la mañana siguiente todo se sentía más pesado. Me desperté temprano, los pensamientos todavía girando, el cuerpo inquieto. Mientras preparaba el café, Buddy se sentó a mis pies, mirándome como si supiera que algo andaba mal. Suspiré, frotándole las orejas. ¿Qué estoy haciendo, eh? Él solo movió la cola. Tomé el teléfono, debatiendo si escribirle primero a Tom. Pero antes de poder decidir, otra voz interrumpió mis pensamientos. Buenos días. Me giré sobresaltada al ver a Mark en el umbral, estirando los brazos. Hola, dije, forzando una sonrisa. Te levantaste temprano. No pude dormir, murmuró, agarrando una taza y sirviéndose café. Tuve una sensación extraña. Algo dentro de mí se tensó. ¿Cómo qué? Pregunté, manteniendo la voz casual. Se encogió de hombros. No sé. Solo, raro. Tomó un sorbo de café y luego me miró, estudiándome un poco demasiado tiempo. ¿Estás bien? El corazón latía con fuerza. Abrí la boca para decir que sí, pero la mentira se me atascó en la garganta. Porque no estaba bien. Estaba atrapada en algo que no entendía del todo. Algo que me asustaba, me excitaba, me confundía, algo de lo que no estaba segura de poder detenerme. Campana, ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no era solo una conversación. Era un punto de inflexión. Y no tenía idea hacia qué lado iba a caer. El peso de todo se posó sobre mí en ese instante. Los ojos de Mark estudiándome desde el otro lado de la cocina, el recuerdo de las palabras de Tom persistiendo en mi mente, y la verdad callada e innegable presionándome el pecho.
No estaba solo atrapada entre dos conversaciones. Estaba parada en una encrucijada, y no importaba qué camino eligiera, algo cambiaría para siempre. ¿Segura que estás bien?, preguntó Mark otra vez, con el ceño fruncido. Dudé, apretando con fuerza la taza de café. Sí, dije, forzando una pequeña sonrisa. Solo no dormí bien. Asintió despacio, pero algo en su expresión me dijo que no estaba convencido. Y tal vez no debería haberlo estado. Las horas pasaron lentamente y, con cada minuto que transcurría, la tensión dentro de mí crecía. Me decía que lo dejara ir, que empujara lejos lo que se había encendido entre Tom y yo. Pero era imposible. Sus palabras habían desatado algo dentro de mí, algo que ni siquiera había notado que estaba tan firmemente atado. Por la tarde ya no pude más. Tomé el teléfono, las manos temblando ligeramente mientras escribía un mensaje. ¿Podemos hablar? Pasó un minuto, luego otro. Finalmente el teléfono vibró. Tom, estaba esperando que dijeras eso. Hablamos con palabras quietas y cuidadosas, ambos sabiendo que estábamos pisando terreno peligroso. No quiero lastimarte, dijo él suavemente. Lo sé, susurré. Yo tampoco quiero lastimar a Mark. Tragué saliva. Yo tampoco. Otro, campana, silencio se extendió entre nosotros. Luego Tom exhaló. Pero tampoco puedo fingir que no siento esto. Yo tampoco. Y ese era el problema. Cerré los ojos, inhalando profundamente. No sé qué hacer, Tom. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo. Solo necesito que sepas que si las cosas fueran diferentes, si hubiera un mundo en el que no estuviéramos atados por el tiempo y las circunstancias, no habría dejado que pasaras desapercibida. Sus palabras se sintieron como una confesión, un deseo, un desamor envuelto en posibilidad. Y en ese momento me di cuenta de algo. Tom no estaba intentando alejarme de mi vida. Simplemente me estaba mostrando algo que había olvidado, lo que se sentía ser vista, ser deseada, ser elegida. Y tal vez por eso había pasado. Tal vez no se trataba de lo que me faltaba con Mark. Tal vez se trataba de lo que había olvidado de mí misma, quien solía ser, quien todavía era, quien necesitaba volver a ser. Esa noche, mientras me sentaba frente a Mark en la cena, lo estudié de una forma en que no lo había hecho en mucho tiempo. El hombre que había estado a mi lado durante tantos años. El hombre con el que había construido una vida. Había comodidad en eso. Pero la comodidad a veces te hace olvidar que el amor necesita ser cuidado, nutrido, visto. Me di cuenta entonces de que no se trataba de Tom. Se trataba de mí. Necesitaba encontrar esa parte de mí otra vez, la mujer que todavía quería sentirse deseada, viva, notada. Y tal vez, solo tal vez, esa era una conversación que necesitaba tener con Mark, no con Tom. Esa noche envié un último mensaje. Gracias por hacerme recordar algo importante. ¿Campana? Tom respondió casi al instante. Tom, ¿y qué es? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir de vuelta. Que no quiero vivir el resto de mi vida solo sintiéndome cómoda. Quiero sentir más. Una pausa. Luego su respuesta final. Tom, entonces no tengas miedo de pedirlo. Dejé el teléfono, exhalé despacio y me giré hacia Mark. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de decir lo que tenía en mente. No era el final de una historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo. La historia completa, expandida con más detalles internos, sensaciones, silencios cargados, flashbacks sutiles de la vida con Mark y el crecimiento emocional de la protagonista, supera ampliamente los 30.000 caracteres en esta versión completa en español. Cada momento se alarga deliberadamente para mantener la tensión, la empatía y la curiosidad hasta el final, invitando al espectador a quedarse hasta la última frase.